Más público, bienvenidos, bienvenidas, un placer estar por acá. Ahorita les presento a mi yo verdadero. Bueno, algunos ya la conocen. Hola, Olga, qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Oigan, ¿quieren que esta cosa la demos en modo avatar o en modo carne y hueso? Flechita arriba, así en modo avatar. El dedito arriba. Ah, gracias, Andrea, gran fan de los avatares. Gracias, Pati. Bueno, a ver, gracias, Olga, en modo carne y hueso. Así que prefieren vernos a ver cuál es mejor. Para decir, no, hombre, quiten a esos. Y mejor para Avatar. Sí, híjoles, el avatar estaba más bonito. Al público lo que mande. Oigan, bienvenidas, bienvenidos a esta primera Masterclass Lab Series del concepto al mercado. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, muy bien. Con el bocado en la boca. Emocionada. ¿Mm? Ya. Con el bocado en la boca, te decía. Sí, perdónenos, andamos un poco corriendo, pero emocionados de estar aquí. Súper, súper, súper. Fer, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias Juanjo. Acá conectados de la Ciudad de México, hora de la comidita. Estamos conectados desde un montón de lugares, eso está muy chido. Levanta la mano los que están en Ciudad de México y áreas circunvecinas. Una reacción por allí. No hay nadie de Ciudad de México. Y Denise, Denise, Denise. Denise es de Ciudad de México. Andrea desde Ah, ya, Morelos. Denise, ya vi, padrísimo. Andrea, ok. A ver, de Puebla, ¿hay alguien por aquí de Puebla? Que le vaya Pericos. Ya vi. hay dos de Morelos. Ah, no, los dos Isabel. son Denise y Ana Andrea. Isabela Mis también. poderosos pericos. De Morelos, súper. De Monterrey, Nuevo León. Mm. ¿De dónde? A ver, escríbanos en el chat, ¿de dónde nos acompañan? Saltillo, Morelia, Pati. Qué gusto, Pati. Morelia, Pati. Mis poderosos. Guadalajara. De Guanatos. Padrísimo. Vámonos por unas tortas ahogadas. Ok. am, Esto va un poco como sigue. El objetivo de estar por acá es tener una conversación interesante, ¿sí? Fabi y yo vamos a conducir esta charla. Va a ser un poco a modo de podcast. Traemos estructura, ¿por qué no? Eh, de hecho, acá está el orden del día. Gracias, Fer. En la primera parte vamos a abordar algunos conceptos a modo de masterclass. Tenemos un súper experto en estos temas de emprendimiento, creación de productos. Y en la segunda parte nos vamos a dividir en grupos pequeños para pues abordar dudas específicas, ¿no? Vamos a poder hacerla de asesores y asesoras. Eh, el objetivo principal de esto, de haberles citado, es que puedan llevarse, nos vemos raro, Fer, gracias, que puedan llevarse algunos pasos, algunos siguientes pasos para sus proyectos de emprendimiento, ¿sí? Ya que no todos tuvieron la oportunidad de entrar al Proto Market Fit Sprint, pero lo que sí es que queremos apoyarles y queremos acompañarles en este journey de emprendimiento. Y bueno, creo que toda gran masterclass, toda gran charla comienza con una pregunta, ¿no, Fabi? Así es. Y la de hoy va a ser orientada mucho a la tecnología. Mm, Y aquí la tecnología me parece que hay que abordarla desde un sentido en que ahorita estamos en una cuarta revolución industrial que se enmarca por precisamente tecnologías, ¿no? O sea, realmente la primera, pues, bueno, hay clase un poco de historia, ¿no? Y quien quiera también participar adelante, ¿qué fue lo que lo enmarcó la primera revolución industrial? ¿Como la máquina de vapor o esa fue la segunda? No, esa fue la primera justamente. Entonces, digo, es una tecnología que al final va cambiando, ¿no? Y va mejorando o al menos va evolucionando. Entonces, no necesariamente tecnología es lo que tal vez a la mente se nos viene como una computadora o una aplicación. O sea, la tecnología al final es diferente en diferentes aspectos. Entonces, creo que por ahí lo vamos a abordar, ¿no, Juanjo?
Sí, claro. De hecho, si volteamos a la derecha y les invito a que lo hagan a la izquierda, arriba y abajo, van a ver algo que en un punto de la historia todavía no existía. ¿Sí? ¿Y cuál es el viaje que ordinariamente la tecnología recorre antes de que podamos comprarla en los supermercados o en los Oxxos? Ahí voy a cobrar por el comercial. Pues eso es parte de la conversación que vamos a abordar, ¿sí? Traemos algunos como ejemplos para ir abriendo la mente. A mí me encantan las lavadoras. Levanta la mano, Mm, ¿a quién le gustan las lavadoras? Digo, yo soy quien lavo acá en mi casa a veces. yo soy más team horno de microondas, Ah, pero yo está bien. sé, es de tecnología de ovnis. Ahora, las lavadoras tienen los centros de lavado, sí, pues claro. ¿Para qué tener dos cosas separadas si puedes tener una sola? O las lavasecadoras, ¿no? ¿Pero puedes avanzar? Sí, Porque ahí caray. viene. Es que quiero mostrar la gran diapositiva que viene a continuación. Ese es un poco cada gran hito que hubo en términos de desarrollo tecnológico para las lavadoras. Desde un poco antes de los 1800, pues alguien dijo, vamos a combinar algo como para restregar la ropa, quitarle las manchas, no sé si se fijan, hay una especie de prensa con dos rodillos, ¿sí? Eso se usaba para quitar el exceso de agua, pero era una tecnología bastante rudimentaria, ¿no, Fabi? Y Así es. vemos cierta evolución. Inclusive, Adelante. bueno, adelante. Sí, o sea, inclusive, y creo que íbamos a decir lo mismo, ¿no? O sea, aquí se ve la evolución de 1790, que era una tarja y una cubeta, pero pues si nos vamos a antes, hay evolución, ¿no? O sea, ahí está la parte del humano y, no sé, roca, supongo, lavando. Y si nos vamos adelante, probablemente también hay otras cosas, ¿no? Como ahí pusieron un centro de lavado, ya ni siquiera necesitamos tener como en nuestras casas, sino que ya hay estos espacios, ¿no? En donde lo hacen ya y probablemente va a seguir evolucionando. Levanten la mano quién se pudo dar cuenta un salto cuántico y en qué año fue en las lavadoras. A ver, Andrea, cuéntanos. Podría ser de 1850 a 1900 porque cambió la estructura de que ya no es redonda, sino que pasa a ser cuadrada. Además de que ahí se ve que ya no es madera, es como metal. Y voy a complementar tu idea, aparte le agregaron un motorcito. Entonces ya no había que estarle haciendo así con la mano, ¿no? Un gran salto tecnológico de desarrollo. Imagínense, le dices a las personas, oye, ya no tienes que estarle haciendo así 4 horas. Le picas a un botón y regresas y la máquina va a haber hecho su trabajo, ¿no? Bueno, pues los 940 dieron otro salto, los 60, los 2010, y ahorita pues prácticamente tienen internet y uno puede estar ahí viendo YouTube a veces, ¿no? Casi, casi. Oye, Javín tiene por ahí la mano, no Pero no sé. lo vamos a dejar hablar porque lo tenemos que... No te vamos a dejar hablar, Javín, perdón. Espérate, Yavin, luego no nos vas a dejar hablar tú a nosotros. Ahorita les presentamos a Yavin porque probablemente, bueno, no lo conozcan, a nuestro invitado estrella del día de hoy. Le encanta participar, pero vamos a darle un poco Es que tengo que salir con mi diseñador que tengo aquí para decir, o sea, esto sí cambia, pero pues ¿dónde está el diseño también? Hablan de mecanismos, pero ¿quién habla del diseño? Pero está bien, Oye, sí es no voy a cierto, decir ¿eh? nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Ya lo Aunque digo. bueno, ahorita nuestro siguiente ejemplo creo que también sí tiene un diseño, pero también se mantiene de cierto modo funcionando igual, ¿no? O sea, sigue siendo el rectangulito, tal vez los colores cambian, las partes, ¿no? Ahorita ya estamos en el titanio, pero si hablamos tecnológicamente del iPhone y de su hermano que fue el iPod, de donde surgió, el diseño sigue una misma ruta, ¿no? Y a veces se hacen más largos y a veces más cortos y luego hay memes donde dice que va a estar así como enormísimo, pero forma parte, ¿no? Y creo que a veces el componente principal está más por dentro, ¿no? La capacidad de la cámara, la capacidad del almacenamiento, de las aplicaciones que se pueden utilizar ahí, que tal vez el diseño por fuera, pero aquí se puede armar toda una discusión. ¿O tú qué opinas, Juanjo? Sí, y aparte, a ver, lo de las lavadoras fue como en cientos de años y es de la evolución del iPhone es prácticamente desde 2007 a la fecha cuando introdujeron el primero.
No obstante, hay muchas similitudes en el viaje que ha recorrido cada una de estas versiones, tanto lavadoras como de iPhones, para que ustedes los puedan disfrutar en sus manos. Y de hecho, la siguiente diapositiva trae algo muy interesante en términos de análisis. Cómo ha ido evolucionando el escritorio de las personas. Chequen esto. Todos los elementos que de repente estaban físicamente en la mesa, pues ahora los encontramos en una o en varias aplicaciones. Y está cañón la manera en la que la tecnología evoluciona y se pone al alcance de nuestras manos. Y Sí, ahora sí, Fabi. sí, o sea, y ahí nada más como comentario, ¿no? Y sin embargo también es una moda la tecnología, o sea, como en todo a veces es un ir y volver, ¿no? O sea, los libros, la Kindle salió, pero los libros físicos siguen para algunas personas, ¿no? Yo creo que no tarda en volverse a poner de moda el traer siempre un libro. Entonces, es un proceso de ir y venir, ¿no? Es muy iterativo, los gustos cambian, ¿no? Y al final sí, o sea, se puede resumir a una aplicación. Kodak, ¿no? O sea, por ejemplo, es un ejemplo de cómo surgió esa parte de la evolución de lo análogo a lo digital. Y sin embargo, ahorita también volvió mucho esta parte de cámaras que podemos tomar la foto en Polaroid y tener la fotografía enseguida ahí. Entonces, es como esa moda que también van y vuelven y hay que más bien entender hacia dónde está tirando también el mercado, ¿no? Y en dónde está evolucionando. Así es. Y bueno, un poco a manera de resumen, lo que nos trae hoy aquí es una masterclass titulada Del concepto al mercado, en el marco de que tuvimos una gran convocatoria que se llama Proto Market Fit para un sprint de desarrollo de 3 semanas, el cual acá hay, si le quieren mentar la madre o hacer cualquier pregunta, está Fernando, que es el líder de este sprint. Levanta la mano, Fer, para que te Hola, identifique. Juanjo. Hola, aquí ando. Y quisimos abordar un tema por demás interesante. Empezamos hablando de tecnología y cuál es el camino que ordinariamente recorre para que pueda llegar a nuestras manos como consumidores y como usuarios. Y para ello invitamos a un gran rockstar del desarrollo de productos, ¿no, Fabi? Siempre te agarro con el Así bocado en la es. boca. Pero ya vi que, por ejemplo, Gabriel me está acompañando en la hora de la comida. Excelente, Aprovecho. gracias, Gabriel. Ya no me siento sola. Sí, traemos aquí a alguien de nuestro equipo, pero que la verdad nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Acaba de llegar, pero ya nos ha enseñado muchas cosas. Él es industrial, diseñador industrial, tiene muchísima experiencia no solamente aquí en México, sino también ha tenido en la India, en Bilbao, tiene con diferentes empresas de América del Sur. Y la verdad es que aquí la descripción muy breve, no experto en desarrollo de productos, pero realmente se queda muy corto para todo lo que nos puede contar y compartir. Les dejamos por ahí su correo y su LinkedIn porque es influencer en LinkedIn. O bueno, eso es lo que creo que le está tirando también por ahí en la red social. Y pues bueno, Javín, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. La verdad, pues es que siempre uno cuando escucha esas presentaciones se siente un poco ahí medio, ¿sí? ¿Será? Espero que esté a la altura de las expectativas de esta plática. Y sí me digo, esas pláticas, lo padre de esta como masterclass es que son ricas en el sentido de que en la medida en que se hagan preguntas inteligentes, es que la plática va a ser muy inteligente. Y creo que no podría haber mejores preguntas inteligentes de parte de estos cracks. Así que está asegurado el aprendizaje el día de hoy. Voy a atreverme a hacer la primera pregunta para ti, Yavin. Y quiero hacer un comercial, por favor, a todos y a todas que están acá también. Si quieren hacer una pregunta, solo abran el micrófono y háganla. Esta es una conversación. Eso, Yo, sí, yo, yo creo que una de las primeras preguntas, la masterclass se llama del concepto al mercado. sí. Es, a ver, en tus años de experiencia, Yavin, ¿cómo demonios uno logra generar un concepto de solución prometedor, con potencial, con éxito? ¿Te parece si partimos de ahí? Sí, bueno, yo quiero partir, yo soy diseñador, y diseñador industrial, diseñador de productos, y dentro del diseño
siempre uno escucha como, ah, qué buen concepto, ah, ese concepto me gusta. Oye, por qué no le pones más concepto, ¿no? Haciendo un poco broma, algo que a veces le pasa a los diseñadores. Ponle un poco más de diseño, ponle un poco más concepto, eso es muy conceptual. Entonces, el término concepto, la verdad es que está muy arraigado en nuestro vocabulario a la hora de describir algo que no tenemos claro qué es, pero sí tenemos una idea general de qué podría ser. Dice Fabs que en mi área la palabra es depende. Sí, Ok, así como el tuyo es concepto, en el mío es depende. pues eso, exacto. Pues justamente, luego cuando me introduzco más al tema del emprendimiento, me encuentro con que hay una etapa dentro del desarrollo de prototipos que se denomina como prueba de concepto, ¿no? Entonces, bueno, incluso también en el emprendimiento ahora la palabra concepto está muy arraigada. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, Juanjo, la idea del concepto, de cómo se crea un concepto, siento que, y lo he visto en algunos años de experiencia, tanto en la academia como en la consultoría, que el concepto es resultado de no de investigar formalmente, sino de cuestionarse todo el tiempo lo que ya está establecido, ¿no? Un concepto es resultado de conectar ideas que están desconectadas y que a la hora de investigar y adentrarse sobre un tema, pues tú conectas esos puntos y eres capaz de decir, tengo un concepto diferente de algo, ¿no? Tengo un concepto, tengo una idea en etapa conceptual que todavía no sé cómo se tangibiliza, pero es el punto de partida para algo. Y creo que justamente es lo que vamos a hablar. El concepto siempre es el punto de partida para una situación posterior, para el desarrollo de una idea que se convertirá eventualmente en un startup, en un producto o en un modelo de negocio. Entonces, el punto de partida siempre es el concepto. No sé si están de acuerdo, a lo mejor puedo presentar algo o quieren todavía... Pues Podemos, pregúntale podemos seguir a platicando nuestra aquí todavía audiencia un a ver rato. si quieren que presentes. Si no, pues manita arriba. Gracias, Gabriel. Dice que sí. ¿Quieren que presente algo? Pues claro, no podía ser una plática si no digo las palabras mágicas. ¿Puedo compartir? Gracias, Adelante, Olga. Jeremy. Gracias, Andrea. Pues comparte, ya que. Bueno, a ver, como les digo, esta es una plática que se da de manera con mucha interacción, no hay slides preparadas, hay ideas sueltas que vamos a tratar de conectar en este espacio que tenemos en esta masterclass. Entonces, eso es un poco lo que tenemos el día de hoy. Yo lo que sí quisiera hacer una pregunta detonadora, ¿no? Aquellos que están a punto de lanzar una idea o están cocinando una idea de emprendimiento que se podría convertir en un producto eventualmente, quiero que se respondan si ese proyecto está resolviendo un problema real. En realidad es una cosa que ustedes, no sé si aquí han visto la película de nosotros, donde sale Javi Noble, ahorita se me fue el Nosotros nombre. los nobles. Me toques a las Nosotros los oportunidades Nobles. No sé si han VIP, por visto, favor. ajá, no sé si han visto esta película de Javi Noble, pero podemos rescatar, tengo una presentación de eso, después si hay chance se los comparto, pero hay una parte donde Javi Noble dice que tiene una idea de negocio, está esperando a su papá y a su tío y les presenta, ¿no? Y dice, papá, tío, tengo una idea que así rompedora, ¿no? Gasolina a domicilio, ¿no? Todo el mundo necesita que le lleven gasolina a su casa, ¿no? Hace un poco un pitch rápidamente. Y todo el mundo dice que se lleve gasolina a su casa, que flojera hacer cola, hacer fila. ¡Pum! ¿No? Nos lo llevamos a tu casa. Y todos nos reímos en ese momento. Pero todo era risas y diversión hasta que un día Shell, la empresa que todos conocemos de combustible, lanza una app para llevar gasolina a tu casa. Pero el contexto era diferente. Se lo llevaba a las empresas. Y las empresas para llenar flotillas de camiones o de autos, pues sí necesitan que la gasolina vaya a las empresas o a su domicilio, ¿no? Entonces, fíjese cómo Javi Noble estaba ofreciendo una idea que parece ser, según Shell,
que le invirtió muchos millones a desarrollar esa idea, no le pareció tan mala idea, solo que está descontextualizada, ¿no? Y el contexto siempre es como súper importante. Ya hablaremos de eso. Ya Una vi. buena... Sí, Te cuéntame. voy a interrumpir, pero a ver, el proceso cognitivo de Javi Noble pareciera que fue algo así como una ocurrencia, ¿no? Estaba en el baño haciendo sus necesidades y de repente dijo, claro, porque qué flojera hacer fila en la gasolinera. Claro. ¿Hay alguna similitud con lo que pasó, me imagino, en el board de innovación y desarrollo de Shell, en donde dijeron, oigan, tenemos que llevarle gasolina? O sea, ¿cuáles fueron como los pasos o las cosas que tuvieron que haber ocurrido para que lo de Shell tuviera mucho sentido en términos de concepto? Qué bueno que lo preguntas, Juanjo, porque justamente era un poco la segunda idea. Es decir, claro, o sea, a ver, el proceso cognitivo suena muy rimbombante la palabra proceso cognitivo, pero no es más que salir y escuchar salir y escuchar a tus clientes, a tus usuarios y tener un sistema un sistema implementado que documente esa información que escuchas de tus usuarios, ¿no? De detectarlos, desarrollar insights y conectar los puntos y pum, salir con una idea, ¿no? Entonces, ese proceso cognitivo podría llamarse design thinking, ¿por qué no? Al final, el design thinking, malamente llamado metodología, ¿no? O proceso, el design thinking más bien es una forma de acercarse a la resolución de una problemática y yo siempre digo que es una gran caja de herramientas que tú abres y eliges la que tú quieras para poder implementarla, siempre con la intención de entender cuál es el problema y entender el problema, entender en qué te estás metiendo. ¿Qué onda, Fabs? Tienes por ahí la mano levantada. No, y un poquito también rescatando, ¿no? O sea, esta parte de la problemática y una frase que creo que repetimos mucho aquí en el equipo es esta que se le adjudica a Einstein, pero me parece por ahí que no es 100% verídico. La parte de 55, o sea, si tuviera un problema, ¿no? Dedicaría 55 minutos al problema y 5 minutos nada más a la solución, ¿no? Y si tuviera, eso sí, si tuviera una hora. Entonces, es la importancia de conocer bien la problemática y cómo es el contexto que en sí se importa. Exacto, totalmente de acuerdo. Y bueno, es muy fácil decir, vamos a conocer la problemática, vamos a dedicar 50 minutos a entenderla y 10 minutos a resolverla. Parece ser que en esa premisa es fácil lo que tendrías que hacer, pero el design thinking y lo que a mí me gusta de estas herramientas es que te ayuda a estructurar ese descubrimiento del problema, ¿no? No es como, a ver, vamos a sentarnos 10 personas y, a ver, ¿puedes decir cuál es el problema? Sí, eso puede pasar. Se llama brainstorming y también lo puedes facilitar, pero hay otras herramientas que te ayudan a eso. Y justamente una de esas herramientas que te ayudan a visualizar el proceso de toma de decisiones, de idear, ¿no? Posibles escenarios, una de esas herramientas es algo que le llaman el double diamond, doble diamante por la forma en que tiene esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho esas herramientas porque lo que es visual es muy democrático, ¿no? Cuando tú ves algo, no hay manera de que alguien no tenga una opinión sobre lo que está viendo porque está desarrollado tan fácilmente entendible que todo el mundo tiene una opinión y puede decirla. A diferencia de un Excel. Sorry, not sorry, Fabs. Yo sé que tú eres fan from hell de los Excels y Sin están muy Excel. bien, pero uno no excluye al otro. Siempre está bueno empezar también por una parte más visual. Yo soy así. Hay gente que encuentra en un Excel la solución a sus problemas, pero lo que a mí me gusta de esta parte del design thinking y de acercarse a problemáticas desde esta perspectiva es que es extremadamente visual y eso a mí me gusta mucho. ¿Qué onda, Juanjo? Oye, Yavin, a ver, parece trabalenguas eso que pusiste arriba. No, no, por favor, los que todavía están acá, ¿qué opinan de diseña el producto correcto y diseña el producto correctamente? ¿Les suena que es lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿O por qué lo puso Yavin? A lo mejor solo fue para abrir conversación. A mí me suena demasiado, demasiado rebuscado
y te tenía que interrumpir para que nos hablaras un poco de qué demonios quieres decir con eso. Oye, pues sí, o sea, esa es una frase súper interesante que a mí me gusta mucho y que también se dice con bastante frecuencia. Una cosa es diseñar el producto, el producto correcto y otra cosa es diseñar el producto correctamente. La metodología, perdón, ya estoy cayendo, el acercamiento del design thinking a lo que te ayuda es a diseñar el producto correcto, o sea, entender el problema y diseñar el producto que la gente necesita. Cuando estamos hablando de diseñar el producto correcto, estamos hablando de diseñar una solución que realmente sea necesitada por un grupo de personas, ¿no? Eso se llama con diseñar el producto correcto. Y eso Cuando- puede caber en el concepto que hablabas ahorita de concepto, válgame la redundancia. claro, lo que pasa es que justamente cuando tú terminas de investigar y pasas por esas dos fases de exploración, pues aquí ya tendrías una idea de concepto, pero necesitas pasar por las anteriores para tenerla. Déjame te explico ahora en este momento Va. algo que a lo mejor podría ayudarte a entenderlo un poco mejor. La idea es, esta forma no es caprichosa, tiene una razón de ser para quienes no hayan tenido el contacto con este acercamiento del famosísimo doble diamante. Tú empiezas definiendo un problema y en la siguiente etapa tú te dedicas a investigar sobre el problema. Todo lo que puedas investigar alrededor del problema. Investigación secundaria, primaria, entrevistas, indagaciones que puedas hacer por tu cuenta, con expertos. O sea, tú en esta parte descubres el problema, te empapas del problema, en palabras puras y llanas, te empapas del problema. Una vez que te empapas del problema, tienes ya elementos para poder decir, ok, de todo este universo de problemas yo voy a escoger solamente uno, ¿no? O una parte de ese universo. No lo puedo solucionar todo, voy a elegir solamente una parte. Y entonces justamente es aquí cuando defines el enfoque, ¿no? Después que ya elegiste siempre uso esta analogía, ¿no? Si tú tienes un pastel de bodas de 5 pisos, empiezas por comerte el piso de abajo, porque es el que está más a la mano, ¿no? Empiezas por comerte y no te empiezas comiendo todo el pastel, sino rebanadas. Entonces, imagínense que aquí ya tienen pues, un super pastelote, entonces eligen solo una rebanada para comérselo, ¿no? Entonces, cuando tienen esta rebanada, ya están aquí, ya dices, bueno, esa es la rebanada que me voy a comer. Y luego empiezas, abres de nuevo el pensamiento divergente, o sea, abres de nuevo este diamante y empiezas a pensar ideas de solución. ¿Cómo podría comerme esta rebanada? ¿Cuál sería la mejor manera para comerme esa rebanada y luego comerme los siguientes pisos del pastel? Esta etapa es muy creativa. Y luego, después de esa etapa de exploración, porque al final también es una etapa de exploración en donde tratas de validar esa hipótesis de si ese concepto tiene resonancia con tus usuarios, pues llegas y tienes ya por lo menos una idea de solución mucho más aterrizada después de haber pasado por estas cuatro etapas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero, diseñas el producto correcto, o sea, entiendes lo que tus usuarios necesitan, ¿no? Tu grupo, tu audiencia, entiendes, lo interrogas, lo indagas, configuras algo y luego, que ya lo tienes, digamos, tienes una idea de cómo podría ser esa solución, la diseñas correctamente. O sea, y diseñarla correctamente significa validarla y entregar una solución. Entonces, a ver, después de eso, de todo este journey que nos cuentas, puedo obtener yo un concepto de solución exitoso. Es lo que estoy entendiendo. Sin duda, mira, exitoso, el éxito para Bueno, mí es prometedor, con algo potencial. diferente que ti, Está bien, está bien. a todos, pero lo más importante del éxito es que hay que entrarle sin miedo, o sea, sin miedo al éxito. Oh, eso suena como a cliché, güey, pero está bien. A ver, y creo, voy a abordar algo que probablemente esté como en la mente de quienes nos están oyendo. Igual, si quieren levantar la mano o abrir sus micrófonos y hacer una pregunta a Yavin, lo pueden hacer sin problemas. Claro, sí, sí, claro.
Para llegar a ese concepto exitoso, yo digo, no lo dijiste explícitamente, pero yo en mi cabeza empecé a desarrollar conceptos que tenían que ver con experimentación, prototipado y ese tipo de cosas. O sea, uno tiene que prototipar antes de desarrollar su solución o de llegar al concepto de solución con potencial, para no decir exitoso. Es lo que entiendo, ¿es correcto? Sí, bueno, a ver, en parte, yo creo que, personalmente creo que un concepto es el punto de partida para que se puede convertir eventualmente en una solución, ¿no? O sea, siguiendo un poco con el esquema, tú defines aquí un problema, pasas por todas esas etapas de exploración, de entenderlo, de investigar, de testear, y aquí lo que tienes al final es una solución, pero en etapa de concepto. Eso es, creo que tal vez lo que tendría que decirte, ¿no? Oye, a ver, es que creo que, y probablemente sea algo que exista como duda en muchos emprendedores. He escuchado la palabra y prototipa y valida infinidad de veces. Es correcto, sí. Y que creo que para allá va mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, lo que yo entiendo es, necesitas tú validar cosas antes, ya sea del problema y también de lo que sea que traigas a la mesa como solución, pero ¿cómo entonces esa validación o ese prototipo, ese prototipado o pretotipado, si nos queremos poner un poco más técnicos, se diferencia con el desarrollo de producto que se ve en etapas posteriores? ¿Cuáles son, por ejemplo, las técnicas más usuales para testear Uy, esas gran posibles tema. soluciones? No, ese es un gran tema. A ver, voy a hacerlo como por partes. O sea, primero, sí, efectivamente, creo que, y es algo que creo que tendría que decir, cuando tú llegas a este punto, habrás validado una hipótesis, tenías una hipótesis, y la validas a través de un prototipo, de un experimento, ¿no? A veces la palabra prototipo, no todos tenemos en la cabeza la misma idea, ¿no? Pero tal vez la palabra experimento suena un poco más universal. O sea, un, un prototipo no es otra cosa más que un experimento. Entonces, si tú estableces una hipótesis, es decir, asumes que algo puede funcionar, pues la manera de comprobárselo a los demás y a ti mismo es a través de un experimento. Esto no es otra cosa, seguramente, más que el método científico que nos enseñaron en la secundaria haciendo química, ¿no? Si tú tienes una idea, ok, si tú tienes una hipótesis, perdón, asumes que algo va a funcionar, perfecto, compruébamelo. Oye, ¿cómo lo puedo comprobar? A través de un experimento. Y cuando estás en esto, haces el experimento, entregas una solución ya mucho más aterrizada, con una idea de solución, pero ¿qué crees? Aquí es muy posible que solo sea el primer paso, la primera etapa de muchas que tendrán que dar la vuelta y empezar otra vez aquí. Y entonces, porque emprender no es un proceso lineal, pero tampoco ofrecer una solución es un proceso lineal, ¿no? Entonces, tú puedes prototipar, pudiste haber prototipado para validar una primera idea, pero luego escuchaste a tu mercado, te dijo, ¿sabes qué? Esta idea no funciona y tú tienes que regresar otra vez. Entonces, este ciclo, perdón, lo que voy a hacer, pues se puede convertir en un ciclo constante de validación e iteración a través de prototipos. ¿Cuándo se detiene? Hay veces que no se detiene, no es que se tenga que detener para empezar, es una constante en unas startups estarse reinventando y pivoteando todo el tiempo. Ya. Y creo que, digo, mi pregunta probablemente a muchos les haga sentido. ¿Quiénes de ustedes, audiencia, sienten que están aún en esa fase de prototipado? Es decir, tienen prototipos, están queriendo desarrollar un concepto, pero como que todavía no le encuentran si sí es ese o quizás tenga que ser diferente. Y por lo menos lo que yo escuché de los comités evaluadores para las postulaciones, había algunos en esa etapa. O sea, sí traían un prototipo, pero no era lo suficientemente poderoso, ¿sí? Para resolver las hipótesis y ponerte a desarrollar un producto y meterle dinero y robarte el garage de tus papás para montar tu laboratorio y todo ese tipo de cosas. No sé si te suena, Yavin, en tus años de experiencia. Seguro. Sí, seguro. O sea, yo sé que muchas veces, muchos aquí han escuchado esa palabra muchas veces y han experimentado y todo el tiempo experimentan para probar hipótesis.
pero a veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Y además no somos conscientes de que es un proceso que apenas, ¿verdad? Que cuando lo haces una vez es el primero de muchos, es un ciclo de iteraciones constantes para poder siempre validar y comprobar los planteamientos que te haces. Oye, ya antes de pasar sí que regresar, quiero hacer una pregunta, Sí. Fabi, no sé si quieres complementarla, pero hipotéticamente yo tengo una idea de una app. No he construido nada de la app, solo sé que, no sé, quiero uberizar hornos de microondas de mis vecinos, porque hay muchos hornos de microondas que nadie está usando nunca y hay gente que no tiene hornos de microondas y quiero ver si la demanda y la oferta se switchean. Si estoy en esa parte del diamante en donde todavía no tengo el concepto, ¿qué tipo de prototipado o de experimentación, como tú bien dices, pudiera yo hacer antes de pagarle a un desarrollador o meterme a aprender código y todo eso? Fíjate que justamente, y ahora recuerdo también una parte de tu pregunta anterior de cómo poder prototipar, que es una pregunta, es una gran pregunta. Existen un listado existen muchas maneras de prototipar y hay listas enormes que después con más calma les podemos hacer llegar. Pero a mí una que me gusta mucho es hacer, por ejemplo, en el caso de los hornos de microondas que dices, ¿no? Eso se llama, exacto, servitizar una idea, ¿no? O sea, tú tienes un horno de microondas, o muchos tenemos hornos de microondas, y entonces la gente no necesita comprar un horno, solo necesita o sea, usar el horno, o sea, usar el servicio que el horno le da, que es calentar comida. Para calentar comida yo no necesito comprar el horno, ¿no? Podría tal vez ir con alguien, calentar mi comida y pagar por ese servicio, que en algunos casos es gratis. Sé Spoiler que alert, sé como ya lo hace el Oxxo. El Ajá, Oxxo lo que dice es, cómprame comida, no te preocupes, aquí puedes Caliéntala aquí. calentar, no te cuesta nada, pero cómprame a mí la comida, ¿no? Entonces, esa es una buena manera de servitizar el... Ahora, si lo quieres uberizar, pues entonces, ¿qué sería? Tendrías una app para que alguien recoja tu comida, te la lleve a calentar y te la regrese, ¿no? Esto estoy un poco exagerando, extrapolando un poco la idea. no, y creo que me ha tocado ver muchos emprendimientos que quieren uberizar cualquier cosa y agarran una de estas soluciones para sketch o mockups de aplicaciones, ¿no? O sea, Sí. es decir, aparece el teléfono y hay diferentes plantillas y uno le va llenando de botones, pero no sé si eso es como suficiente para tener mis dudas resueltas en cuanto a las hipótesis o en alguna medida sí. Tú como experto, ¿qué nos dices? No, yo creo que a veces sí es importante recurrir a ese tipo de aplicaciones, pero yo siento que a veces no tiene que ser necesariamente el primer paso para hacerlo. Ya. Siento que puedes hacer muchas cosas antes de tener que recurrir a una parte, a esa necesidad imperiosa que tenemos de que todo se convierta en una aplicación, ¿no? Siento que hay muchas maneras de prototipar algo sin que tener que ser una aplicación, definitivamente. Creo que es complicado más bien por el punto de yo la vi en mi cabeza funcionando y no quiero ninguna otra cosa, aunque resuelva mejor el problema, ¿no? Así O por lo es. menos esa es mi impresión. Oye, David, y cuando ya tienes un concepto prometedor, ¿cómo lo desarrollas para que llegue al mercado? Bueno, ahora estoy buscándoles una imagen que me gusta mucho para hablar de tipos de prototipos y ahora se los voy a enseñar, pero voy a tratar de ir contestando un poco a lo que me estás diciendo al mismo tiempo. Eh, a ver, quiero un poco cerrar diciendo que justo como decía Fabs, esto, Sí, perdóname. no, es que está bien. No sé si se le adjudica a Einstein, pero yo quisiera que nos estuviéramos a pensar justamente en eso. ¿Cuántas veces, cuando tienes un problema, le dedicas 50 minutos, no 50, pero un buen tiempo a resolver, a entenderlo y luego a resolverlo? Y no estoy hablando ni siquiera de un problema de tipo prototipo, de diseño, un modelo de negocio nuevo.
Estoy hablando de cómo llegar a la quincena, ¿no? De cosas como más, cómo tal vez cuadrar una agenda que no cuadra. O sea, es decir, ¿cuántas veces le dedicamos lo suficiente para entender el problema para luego solucionarlo? Entonces, quisiera que se llevaran eso porque justamente me parece que ese es el punto de partida. Y cuando somos emprendedores, en el día a día, pues la verdad es que no hacemos eso, ¿no? Nos dejamos seguir por el flujo de las situaciones y no nos detenemos a pensar. Y creo que esa es una invitación de Einstein o de quien sea a detenernos un poco y pensar cómo resolver un problema antes de enfrentarlo, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, Juanjo, de cómo resolver un problema de manera, digamos, siguiendo con el tema de esas estructuras que nos permiten abrir ideas y luego cerrarlas, les comparto algo que se denomina como triple diamante, porque aquí hay uno y aquí hay un tercero. Pero fuera de los nombres y títulos rimbombantes, a mí lo que me gusta de esta imagen es que si tú eres un emprendedor que tiene una idea y que quiere llevarla de A a B, ¿no? Necesitas, o sería ideal, tener un mapa que te permita por dónde guiarte, ¿no? Es lo mismo cuando de chiquitos nos decían que los piratas tenían este mapa para encontrar un tesoro. O sea, ¿se acuerdan, no? De que decía, la cruz, estoy aquí y el tesoro está acá, y entonces tú recorrías. Pues es un poco lo mismo. Esto es un mapa, este o cualquier otro, que te dice por dónde ir. Y como cualquier mapa, el tesoro, no es un camino lineal. Yo no recuerdo nunca que la línea punteada fuera lineal, sino más bien es un camino muy intrincado que sube y baja, pero que tiene claro una cosa, que es tienes que recorrerlo y tienes que investigar y tienes que entender tu problema para poder ofrecer una solución. Y este mapa, hay otros, te puede un poco ayudar en ese recorrido. No sé si contesto tu pregunta, Juanjo. Si le haces zoom in y me dejas ver, quizás sí. Sí, claro. Por ejemplo, ahí veo que tienes lo de validación de concepto, Ujú. que es de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Y un poco a la derecha dice development, o sea, desarrollo per se. Sí. Y arriba, bueno, la corneta del Miro lo está tapando, ¿no? Pero dice construir, medir, aprender. Creo que esa parte es en la que estaba queriéndome referir. A cuándo es buen momento para apostarle al desarrollo de la solución. Y los botones, la tecnología, empaquetarla, la experiencia del Claro. usuario, etc. ¿Cuándo es buen momento? Desde mi experiencia, cuando has entendido de manera, digamos, suficiente, has preguntado a tus usuarios y has entendido el problema. Y esa fase, o sea, aquí un poco lo pongo, igual que abajo, descubres el problema, defines el problema, descubres algunas ideas de solución y aquí, cuando llegas acá, ya que tienes una idea de solución, empiezas el camino para desarrollarla, ¿no? Y es ahí donde entran términos como MVPs, prototipos, ¿no? Y validación. Es decir, en este punto, después de entender a tu usuario y el problema en sí, pues justamente estás en el punto de partida para empezar a entender cómo desarrollar un producto y añadirle todos estos atributos, features, botones, situaciones que van a hacer que el producto se vuelva usable por el público al que estás pensando llegar, ¿no? A reserva de no confundirme, porque hablabas de validación en el primer doble diamante y luego está uno tercero que también habla de validación. Quisiera que me despejaras un par de dudas. ¿Qué diferencias hay entre estos experimentos de fase temprana en donde estoy descubriendo apenas si una solución puede estar chida o no a los ojos de un usuario o una persona? Y estos experimentos o prototipos, o dijiste MVP también, Ujú. ya en las fases posteriores donde yo asumo que ya le voy a meter lanita y le voy a meter más tiempo y voy a invitar a un co-founder y todo este rollo. ¿Cuáles son las diferencias entre esos prototipos? Bueno, la diferencia principalmente, seguramente la han escuchado, pero la diferencia entre esos son la fidelidad de esos prototipos. Ya.
Ok, si tú quieres prototipar algo, empiezas por prototipos baratos, de baja fidelidad, que te permitan aprender algunas cosas y luego, conforme vas avanzando y aprendiendo cosas, vas aumentando la fidelidad de esos prototipos, ¿no? A una media fidelidad y a una fidelidad más alta. Voy a saltarme rápidamente de Board porque quiero enseñarles que tengo por acá. No, creo que está por acá, sí. Aquí, por ejemplo, nuestro equipo desarrolló este board que nos puede ayudar a entender cómo se ve un producto en su fidelidad inicial. Estamos hablando de un patín, bueno, no sé, yo lo conozco como patín del diablo, un patinete. Estamos hablando de cómo se ve aquí. Esa es la diferencia. Ese es un prototipo de fidelidad inicial. Un prototipo de fidelidad media. Si se fijan, ya hay cambios, se sustituyen algunos materiales. Primero es para ver cómo se ve, luego para ver un poco cómo funciona. Y bueno, ya está la fidelidad alta, que es un prototipo que ya puede ser usado. Entonces, contestando a tu pregunta, la diferencia entre esos conceptos de validación y prototipo puede radicar en la fidelidad, en la inicial, en la media y en la fidelidad, al final, a la fidelidad alta. Y también hablabas de los objetivos, ¿no? Para, Claro, creo que lo claro. tienes abajito. Sí, ahora, aquí está. Prueba de concepto. No, justo en el borde en el que estabas. Ok. ¿Te refieres a esta? Me refería, así que lo vi de reojo. Prueba de concepto, prototipo y MVP. Exacto. Sí, justamente, después de entender, digamos, que los prototipos pasan por diferentes fases de inicial, media y alta, también esta tabla que está aquí, que el equipo ha usado en varias ocasiones para plantear algunos temas en nuestros programas, nos ayuda un poco a entender por dónde pasan los prototipos, ¿no? O las ideas. Pasan por ser una prueba de concepto, algo muy básico que solamente nos ayude a probar cuestiones técnicas. Pasa por el prototipo, que generalmente, ojo aquí, el término prototipo lo uso de manera indiscriminada. En otros entornos puede ser usado, también lo utilizan y le dan otras acepciones, pero en nuestro caso usamos el tema del prototipo o de la palabra prototipo para entender que pasa de ser algo probado técnicamente a algo técnicamente, pero en un entorno de negocio. ¿Listo? Y luego, pues pasa por acá al famosísimo y tan nombrado MVP, que es donde tú validas una idea, pero ya en ambiente real, para obtener algo importantísimo, real feedback de tu usuario final. O sea, el MVP sirve para eso, ¿no? Entonces, esas son las diferentes etapas por las cuales pasa un prototipo, desde prueba de concepto, un prototipo en temas de negocio y un MVP con usuarios y feedback reales. No sé si eso sí contesta tu pregunta. Y el MVP sí o sí tiene que tratar de resolver parte del problema real, ¿no? Por lo menos parte del problema real. Claro, claro, claro. Para poder obtener feedback, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que nosotros le decimos al emprendedor, oye, es que diseña un MVP. Y entonces yo siento que el emprendedor se confunde porque dice, bueno, entonces tengo que hacer un MVP de todo mi producto. Eso es un montón de cosas que controlar. Entonces, lo que dice el MVP, o lo que dice, digamos, lo que inspira al producto mínimo viable es, no quieras prototipar todo. Elige una rebanada de ese pastel para prototiparlo, definido en lo que quieres aprender, y así vas prototipando cada una de las partes, ¿no? Pues el ejemplo típico, tengo aquí un recipiente de este tipo que seguramente fue prototipado en algún momento, y entonces ellos no lanzaron y prototiparon todo, ¿no? Sino que a lo mejor empezaron prototipando si la tapa funcionaba, ¿no? Si la tapa embonaba y era hermética para que no se le saliera líquido. Poco a poco fueron prototipando diferentes elementos de la solución para luego llegar a un producto terminado. Y el objetivo, ¿no? Porque, a ver, hace poco me pidió cita por Zoom un emprendedor. Em, Voy a revelar el concepto porque es algo que he escuchado por lo menos unas 10 veces este último año, ¿no?
dijo, este emprendedor dijo, yo quiero hacer el Rappi dentro de los campus universitarios. O sea, probablemente ya muchos escucharon esos conceptos porque, o sea, no implica demasiado aha moment. O sea, es el Rappi. Hay gente que necesita que le lleven cosas dentro del campus. Punto. Y este cuate me enseñó un montón de pantallas de cómo iba a ser su app. Y me dijo, este es mi MVP. Y yo en mi cabeza, compa, ese no tiene nada de MVP, nadie lo puede usar, no le puede resolver el problema a nadie con eso. No sé si me explico. Creo que Totalmente. hay mucha confusión al momento de llamar a los prototipos, eh, porque inclusive le dije, pon tú que lo programas, ¿sí? Y lo metes en un celular. ¿Dónde está tu sistema y dónde están las personas que van a decir, ok, sí, yo voy por él? O sea, creo que implica muchísimo más, y hablabas hace un momento de eso, ¿no? Fidelidad, que esa app se acerque a poder entregar un beneficio, resolver un problema de un cliente o de un usuario real, ¿no? Creo que hay mucha duda o todavía mucho misterio en la forma en la que nos referimos a los diferentes tipos de prototipos y al MVP, ¿no? Definitivamente, definitivamente, y creo que eso confunde mucho a la población emprendedora y en general, pero, pero siento que al final lo más importante de entender un concepto como prototipar es que es un experimento y que ese experimento puede suceder en muchas etapas del emprendimiento, al principio, al final, en medio, y que además puede suceder en muchas ocasiones durante el desarrollo de una idea. Estás en mute, juego. Sí, ya me di cuenta que es que tenía que hacer un blooper para la grabación. Antes de pasar a preguntas y respuestas, irnos a grupos pequeños, hay un par de ideas que creo que es muy importante que nos ayudes a esclarecer, Yavin. Am, Hablamos el otro día justamente, ¿no? Que no todos los emprendedores tienen el mismo origen y la misma historia, ¿no? Hay quienes, y los hemos atendido, se pasan 2 o 3 años desarrollando algo en un laboratorio de biotecnología, por ejemplo, o de materiales o de lo que tú quieras, y llegan con nosotros después y nos dice, aquí está, mira, píquele y ya sé esto y funciona. Hay otros emprendedores que son muy talentosos técnicamente, full stack developers, por ejemplo, y que el fin de semana pasado se les ocurrió una aplicación, te lo cuentan ahorita y en 2 semanas ya tienen un MVP. Hay como diferentes tipos de emprendedores por su origen y también por sus habilidades. Claro. Am, para los que son de base científica, por ejemplo, empezando por ahí, ¿cuándo se les recomendaría o le recomendarías tú empezar a meterle ya más en serio al empaquetado, al desarrollo del producto tal cual? Porque hay una cosa que es desarrollar tecnología y otra cosa es que esa tecnología se transforma en un producto. Como cuándo es el momento para decir, ok, pásale mi rey y te vamos a atender en programas como el Proto Market Fit Sprint para que puedas meter la experiencia de usuario y todas estas cosas. O sea, tú me preguntas, ¿en qué momento tendrán que llegar ellos para que eso suceda? ¿O en qué momento sería bueno para ellos empezar a pensar en desarrollar el producto? Ya. Em, yo siento que en el momento en que identifiquen cómo su idea está conectada con la necesidad de alguien, de un usuario. Muchas veces hemos visto cómo ideas que nacen en el entorno académico o científico son probadas en entornos controlados, ¿no? Y a veces no están comprobadas en entornos reales, y por reales me refiero al mercado duro, puro y duro, ¿no? Incluso en situaciones de negocio. Entonces, creo que cuando esa idea entra en contacto con el mercado, con las necesidades de un mercado que demanda cierto tipo de soluciones y que eventualmente demandará la solución que ella o él estén diseñando, creo que en ese momento es cuando tienen que empezar a pensar en aspectos como lo que tú estás mencionando, ¿no? Cómo se empaca, cómo se distribuye, cómo se ve, cómo se arma,
todos estos aspectos que están muy relacionados con el concepto de diseño centrado en el usuario, soluciones centradas en el usuario. Y nomás para clarificar, Yavin, cuando dices idea, yo en mi cabeza dije, la molécula que ya funciona y que ya hace algo en la tierra o la planta, ¿no? La tecnología ya hay factibilidad técnica, ya se desarrolló, ¿no? Sí, sí, ideas en ese nivel, pues, o sea, la idea puede empezar en ese nivel. Y conforme vas avanzando y vas teniendo, hablando de nuestro programa, ¿no? Lo que mencionabas, al Proto Market Fit, cuando vas un poco teniendo conciencia de cómo esa idea se va a comportar dentro de dinámicas de mercado, es cuando puedes empezar a tangibilizarlo. Ahora, también es posible que muchas de las ideas no terminen siendo productos finales, son partes de otras ideas o partes de otros productos, pero es en ese proceso en donde tú concibes tu idea como parte de un todo, que también se vale y por supuesto que también sucede, ¿no? Y luego el desarrollo en laboratorio suele ser bastante largo, ¿no? De meses o de años. Sí, sí. Para poder llevar ese concepto, o bueno, esa idea a la que tú te refieres, ¿no? Al mercado y ver cómo hacen match, ¿no? Sí, exacto. Es decir, mucha de esta investigación se hace en laboratorio, se investiga, insisto, en ambientes controlados, pero justamente cuando te llevas ese concepto a un entorno de mercado, como se llama nuestra plática, este concepto de solución, cuando, cuando lo encuentras o lo contrapones en temas de mercado, es ahí cuando muchas de las suposiciones que tú tenías sobre algo, pues en términos de mercado, insisto, no en términos necesariamente tecnológicos, empiezan a ser contrastadas y tal vez tendrías que pivotear y modificar algunas de ellas. Oye, Yavin, ¿y tienes el sándwich por ahí a la mano? Claro, sí, claro. Es un código, banda, el sándwich. Es que el sándwich ilustra justo para lo que fue creado el programa, el Proto Market Fit Sprint. Ese es el sándwich. Bueno, es un Sí, sándwich tecnológico. este es el sándwich que le llamamos aquí. Eh, bueno, esta imagen a la que se refiere Juanjo, básicamente es ilustrar que pues muchos emprendimientos que llegan con nosotros, en algunos tienen, esto es una aplicación, es un ejemplo que puede aplicarse, como les decía yo en otro momento, puede aplicarse en concepto puede aplicarse a otros emprendimientos, no necesariamente digitales. Pero bueno, muchas veces, me sirve el ejemplo para explicarlo. Muchas veces tienes desarrollada de una aplicación el front y el back, ¿no? O sea, tienes la parte visual, la parte que tiene contacto con el cliente y la parte detrás que tú desarrollaste tecnológicamente para que eso pudiera funcionar. Y eso está muy bien. Pero muchas veces, ¿no? Aquí un poco también lo ponemos, tienes esta interfaz, ¿no? Que se ve muy bien, ¿no? Y tienes la programación que hace que todo se funcione muy bien. Entonces es el famoso, tienes aquí el UX UI y tienes detrás un código que te permite hacer que esa aplicación funcione bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a esas dos rebanadas de pan le hace falta la parte del medio, la parte del sándwich. Esa parte del sándwich, si tú tienes una aplicación, una interfaz que funciona, un código que hace que todo funcione bien técnicamente, te hace falta, ok, esa idea que tienes funcionando a través de una app, tiene un modelo de servicio, un modelo de negocio y una estrategia de crecimiento. O sea, ¿cómo vas a monetizar esto? O sea, estos tres conceptos están enmarcados dentro del tema de modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo vas a monetizar esa parte? ¿Cómo vas a hacer que lo técnico te ayude a monetizar esta solución? Y es en donde muchos a veces están atorados y muchas veces nosotros les ayudamos a entender esa parte, ¿no? Voy a, voy a irme un poco más para, porque ese es el ejemplo típico, ¿no? Uber desarrolló una aplicación, o sea, en esa idea del sándwich, Uber desarrolló una aplicación, ¿no? Tenía
un desarrollo, tenía una interfaz, una plataforma que permitía conectar a alguien que necesitaba transportarse con alguien que podía transportarlo, ¿no? Perfecto. Pero eso no fue suficiente. Lo que Uber requirió desarrollar con el paso del tiempo a, a trompicones, ¿no? Muchas, a mucha prueba y error, fue desarrollar un modelo de servicio. Ok, perfecto, tu aplicación funciona. ¿Cómo vas a certificar a tus choferes? ¿No? El tema este que ha surgido lamentable de muchos choferes que han hecho, que han cometido crímenes, ¿no? Ah, Luego, ¿cómo le haces para entrar a Cancún, donde no te permiten, los Ubers no permiten ser usados por los propios taxistas? Entonces, ¿cómo afrontas el tema de la política pública de movilidad, ¿no? Entonces, aquí tienes que diseñar un modelo de servicio para poder atender esas necesidades. Luego, un modelo de negocio. ¿Cuál es? A ver, cuéntenme, bueno, aquí ya ven la respuesta, pero ¿cuál es el modelo de negocio de Uber? Si alguien aquí me puede ayudar diciéndome. ¿Cómo gana dinero Uber? ¿Cómo suena la caja registradora de Uber? yo creo que están comiendo, pero pues ahí ¿Cómo, dice, cómo gana dinero Uber? Además de, bueno, con los fees. ajá, o sea, claro, por los fees, pero Gabriel ya se iba a animar por ahí. Sí, bueno, pues sí, por las mismas tarifas, ¿no? Lo que pagas y la tarjeta, ¿no? El uso de tarjeta o en efectivo y ese tipo de cosas. claro, sí, Ujú. tú pagas por un servicio, pagas por el servicio y te llevan de un lugar a otro, pero te has puesto a pensar que en realidad la mayor cantidad de margen de ganancia de Uber viene por sus tarifas dinámicas. Uber nunca tiene el mismo precio, siempre varía, ¿no? Claro. Cuando tú antes ibas con un taxista, pues bueno, sabías que más o menos te cobraba lo mismo de un lugar a otro. Y bueno, eventualmente había un cambio, pero pasaban meses, ¿no? Aquí todo el tiempo, en la mañana puede haber un precio para ir al mismo lugar y en la tarde puede haber otro y luego si llueve puede haber otro. Entonces, esa tarifa dinámica es el gran modelo de negocio de Uber. Es increíble, pero esa es la manera en que se han hecho multimillonarios. Y nosotros aceptamos eso además. Y luego, ¿cuál es la estrategia de crecimiento de Uber que han ido probando a través de MVPs? Mm, Si ya transportas personas, puedes transportar comida y puedes transportar paquetes. claro. Entonces, para cerrar esta parte, si ustedes tienen una aplicación que funciona técnicamente, que registra gente, que captura información, que lo que sea, está muy bien. Pero han pensado en cuál es su modelo de negocio, cómo van a ganar dinero en el uso de aplicación, y eso es lo que, a manera de que suene, a riesgo de que suene redundante, es lo que tratamos de que reflexionen en el programa en el sprint del Proto Market Fit. Ya está, ya bien. Fabi. Oigan, preguntas de la audiencia. Si no, nos vamos a breakout rooms de una vez. Mi Adelante. Juanjo. Ah, bueno. Adelante, Gabriel. No tenía pregunta, nomás puse la cámara como que vamos a comenzar a irnos a Ah, break. ya, bueno, bueno, bueno. Sorry. No, no, ¿para qué? Para nada. ¿Alguien que tenga una pregunta para Yavin? Denise tiene una pregunta. Pero no puedo levantar la mano. Ah, adelante, Denise. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Perfectamente, Denise. Bueno, ahí me confundió un poquito esta última parte, porque en la parte donde ponen MVP al final, ponen cosas que ya se construyeron después, pero en el caso de Uber, ¿qué sería un MVP? Ahora sí que el más básico, la versión más pequeña de Uber posible. Bueno, a ver, déjame ver si entendí tu pregunta, Denise. Decías que, en la primera parte de tu pregunta decías que el MVP, para llegar al MVP ya tienes que tener construido algo, repíteme tu pregunta, por favor, para entenderla mejor. Más bien me confunde que pusieron en la parte de abajo nomenclatura MVP, el Uber Personas, el Uber Eats y el Uber Ah, Packaging, pero siento como que eso está como muy lejos de una versión básica. ya te entendí. Bueno, ya, es que se refiere a MVP
y qué bueno que lo preguntas, y hago mención a lo que mencioné anteriormente, es porque el Uber Eats es un MVP de una plataforma más robusta llamada Uber. Y el Uber Packaging, lo mismo, ¿no? Es decir, son versiones mínimas de un negocio más grande que es transportar personas. Entonces, si tú transportas personas y tienes claro que ese es tu negocio, pues si puedes transportar personas, puedes transportar otras cosas, ¿no? Y entonces, a través de MVPs, de productos mínimos viables, puedes validar si transportar comida o transportar paquetes también es viable para un negocio que transporta personas. Y lo haces a través de MVPs. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, nada más que como que me confundió un poco porque, Claro, este, sí, como que la parte de encontrar el MVP mínimo me hizo bolas, o sea, porque esos MVPs parten de otro MVP, entonces, claro, como que exacto. está extraño. Exacto. Gracias. Sí, ya no de nada. Claro, el MVP es una palabra que más bien te orilla a pensar en la parte mínima de una idea, de un producto, y que y que esa parte mínima te permita validarla. No puedes validar todo, solamente esa parte. Voy a permitirme contar en 2 minutos, porque creo que va a ser interesante. Un amigo emprendedor desarrolló una solución de transportación de personas. Este cuate se dio cuenta, y tiene varias similitudes con el caso de Uber, ¿no? Se dio cuenta de que muchas personas iban de una ciudad cercana a otra, ¿sí? A muchas horas del día. Y la única opción era el autobús. Entonces, este cuate agarró un carro que estaba en su casa que no utilizaba y lanzó una pregunta en Facebook y dijo, oigan, ¿a quién le gustaría ir mañana de la ciudad A a la ciudad B, más o menos en tal horario? Y que no sea en camión, porque el camión tiene problema X, Y, llegan tarde, se atrasan, los paran, bla, bla, bla. Pues hubo gente que levantó la mano, ¿no? Y al día siguiente lo volvió a hacer. Oigan, ¿cuántas personas quisieran ir y a dónde quisieran ir? La mayoría al aeropuerto. Entonces, ¿cómo creen que desarrolló su primer MVP este cuate? Y es una empresa que existe. Ahorita les paso es una web app, de hecho, porque las apps no son tan chidas como las web apps. Las web apps las puedes servir desde todos lados. Lo que hizo fue desarrollar un sistema, pero no necesariamente una app, ¿sí? Desarrolló una serie de pasos y puso un equipo muy pequeño de trabajo. Agarró a alguien que pudiera ser chofer, agarró un carro que le sobraba de su casa, montó una pequeña landing page que decía, si quieres ir de la ciudad A a la ciudad B y estás dispuesto a pagar tanto dinero, mándanos un WhatsApp. Alguien en el WhatsApp le decía, órale, padrísimo, ¿cómo te llamas? Mándame la ubicación en donde quieras que te recoge y la ubicación en donde quieras que te deje. Porque te dejo, mi propuesta de valor es, te recojo en tu casa y te dejo en la puerta de donde sea que vayas a ir, a diferencia del autobús que te deja en la central y tú ya te las arreglas, ¿no? Te mando los datos de la cuenta y me mandas la foto cuando me hayas depositado en el Oxxo. Tienes que hacerlo por lo menos 3 horas antes de que salga el coche. Entonces, ahí me tocó probarlo en ese grado de fidelidad. No había app todavía, no había ni siquiera marca registrada. Entonces, ibas, depositabas en el Oxxo, le mandabas, ya está, y te decían, perfecto, Juan Pérez va a ir por ti en 1 hora y media. Llegaba alguien en el coche, te subías, te dejaba en tu destino y se acababa el servicio. Ni siquiera podías calificarlo si te habían tratado bien o mal, pero ese no era el punto. El punto era que le había salido la competencia a las compañías de autobús, sin desarrollar un pedazo de código, ni una app, ni mucho menos. Estuvo así varios meses y años y en eso ya empezó a tecnificarse y ahora va a un montón de ciudades, a un montón de horarios diferentes. Puedes mandar paquetes inclusive, si yo el mismo como patrón de MVPs de Uber. Y lo interesante del asunto es el grado de fidelidad que puede uno llegar a tener
sin tener que construir el producto en un nivel comercial como el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ya bien, creo que quieres decir algo. Sí, justamente ahorita que estabas diciendo esto, es la imagen que quería compartir hace tiempo. Esta es una referencia ya algo viejita del 2016 de algunas técnicas para prototipar algo, ¿no? No está mal escrito, así se dice, prototipar. De nada más y nada menos que el Instituto de Diseño de Stanford, que algo debe saber, ¿no? Y entonces, a mí me gusta, seguramente has escuchado miles de veces el ejemplo, pero nunca está de más recordarlo a raíz de lo que está diciendo Juanjo, ¿no? ¿Cómo prototipó Airbnb, ¿no? Con un one night stand? Básicamente aquí lo que dice es, los fundadores sacrificaron su propio departamento por una noche para saber si la gente se anotaba para dormir en un simple website, en una simple página, ¿no? Y se dieron cuenta, y bueno, ya saben la típica historia de que era un colchón de aire, un desayuno súper básico, por $80, ¿no? En San Francisco, que en San Francisco $80 es una ganga, pero en otros lados ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lograron recolectar, 3 personas se inscribieron y colectaron $240 en su primer noche, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿cómo prototiparon Airbnb? Pues eso, así. Había una app, ¿no? Había un website ahí medio básico, ¿sí? Y bueno, pues eso. Eso es lo que quería. Entonces, aquí vienen muchas de las grandes ideas que ahora conocemos y cómo fueron prototipadas, ¿no? Son casos muy, muy interesantes, la verdad. La D-School me encanta. ¿Perdón? La D-School me encanta. La D-School, claro. Ahí nació, pues ahí está un poco, reconocen, ese fue el origen de este tema del design thinking con Tim Brown y Junto con IDEO. IDEO, claro. Exacto. Va. Pues alguna otra duda que tengan. No sé si, Denise, contestamos a tu pregunta. Sí, ya quedó mucho más claro. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Denise. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Cómo pasas de un concepto al mercado? Bueno, primero, ¿cómo llevo un concepto y después cómo lo desarrollo para que sea un producto? Exacto, es correcto. Sí, así es. Y muchas personas dirán, bueno, lo que pasa es que es demasiada información y yo no tengo tanto tiempo de validar tantas cosas. Pero con el solo hecho de que lleven esa idea y la saquen a la calle y pregunten y la pongan a prueba, créanme que eso les va a ayudar. No lo digo yo, ¿no? Lo dicen, no son autores, sino emprendedores que pueden contar esto de experiencia propia. Salir a la calle con tu idea es la mejor manera de validar si va a funcionar o no y te va a ahorrar mucho dinero después y frustraciones si dedicaste, ya sea Einstein o no quien lo dijo, te dedicaste 50 minutos a entender un problema para luego solucionarlo en 10. Eso es un poco lo que queremos decirles el día de hoy. Chidísimo. Y gracias por aguantarnos hasta acá. Estuvimos 1 hora y 10 minutos más o menos en la masterclass. Se vale aplaudirle a Yavin, por favor. Ya, Fer, que fue nuestro productor de esta A ver, bonita sí. escena. En postproducción le vamos a meter un montón de aplausos, así como con Sí, a ajá. José José. Vamos a meter rosas también. Si les parece, vamos a interrumpir la grabación, la van a poder consultar después, se las vamos a hacer llegar. Venture Labs. Programas y experiencias de incubación acelerada. Conoce más de Venture Labs, y vive una experiencia para potenciar tu emprendimiento o startup. Estos son nuestros pilares de despegue para fortalecer personas en su tracción al mercado. Si te gustó el video, dale like y comenta, forma parte de la comunidad emprendedora.